Muy buenos días a todos. Mientras vamos a esperar que vayan entrando, porque esto acaba de comenzar. Bienvenidos a un webinar más de la interprofesión. Se me ha cortado un poco la conexión. Sí, ahora creo que me oís bien. Nada, bueno, pues el primer webinar del año entre la interprofesión del vino y la PTV. Y bueno, vamos a comenzar con un par de, yo creo que de ponencias muy interesantes sobre un tema que está cogiendo cierta relevancia. Mientras entráis todos, aparte de daros la bienvenida y los buenos días, os recuerdo un poco la dinámica. Tenemos un par de intervenciones y después habrá un turno de preguntas que podréis, bueno, pues lanzar directamente a los ponentes vuestras inquietudes, comentarios, reflexiones. Las podéis seguir escribiendo si queréis en el chat y luego daremos a un paso de turno de preguntas, ya digo, por orden, para que las vayamos abordando y respondiendo en el tiempo que nos quede. Bueno, yo creo que vamos a dar un par de minutos para que termine de entrar todos los que estaban inscritos. Teníamos, bueno, pues creo que casi 180 inscritos o así para este webinar. Y bueno, pues por esperar un poco a que vayáis entrando. Por defecto recuerdo siempre que entráis siempre en modo escucha, con lo cual, pues si alguien tiene algo que comentar o intervenir, pues para eso está el chat y al final podremos dar turno, como ya digo. Bien, bueno, pues yo creo que podíamos comenzar un poco con las presentaciones. Bueno, ya digo, muy buenos días a todos. Yo creo que más o menos me conocéis. Soy Mario de la Fuente, el gerente de la Plataforma Tecnológica del Vino, y hoy estoy aquí con Susana García, directora de la Organización Interprofesional de Vino de España. Y como viene siendo ya habitual, desde hace 3 años ya o más, que venimos con esta acción de formación dentro de nuestro plan de colaboración conjunta para el impulso de la innovación del sector vitivinícola. Así que, Susana, muy buenos días. Gracias, como siempre, por todo el apoyo que dais a la plataforma y por ese convenio, que por supuesto seguimos este año con otro programa de webinars formativos dentro del cuarto eje, podemos decir, o dentro de uno de los ejes de ese acuerdo y plan impulsor de la innovación. Y también quiero agradecer que hoy no nos puede acompañar presencialmente debido a motivos de agenda a Carlos Seara, normalmente es quien suele conectarse con nosotros, de Caixa Agrobank, también su apoyo al sector agrícola y en particular a nuestro sector, al sector vitivinícola, que siempre están ahí, ¿no? Como entidad financiadora y colaboradora, yo creo, bastante cerca del sector del campo. Así que, bueno, nada, Susana, si quieres darnos unas palabras, agradecido. Bueno, pues muchas gracias, Mario, gracias a la Plataforma Tecnológica del Vino, gracias a Agrobank, gracias a los asistentes, sobre todo, que, bueno, nos dedicáis vuestro tiempo en, bueno, pues este humilde intento de, bueno, pues contribuir a la mejora del sector vitivinícola a través de la transferencia de conocimiento. La I+D+I es muy importante. Y bueno, no se tiene que quedar bueno, pues en papeles, en informes, en proyectos, en armarios, por decirlo de alguna manera, sino que esto tiene que llegar a los operadores del sector, tiene que llegar a viticultores o a quienes trabajan con la viña en este caso, por la temática que tenemos hoy del microbioma en vitivinicultura. Hoy es de estos, hemos hecho algunos seminarios mucho más tangibles de cosas que se ven, como por ejemplo podar, por ejemplo regar, ¿no? Hoy nuestro webinar es de cosas invisibles, pero que tienen una importancia capital, sobre todo, bueno, pues tiene mucha importancia
en temas de sostenibilidad en sentido amplio y bueno, y de ser muy, muy respetuosos con quien nos da nuestro medio de vida, que es el suelo, es el campo. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos los que estáis aquí participando y gracias a Ignacio y a Ignasi, que tenemos ponentes hoy con él. Hoy no me equivoco, de nombres. Y bueno, pues muchas gracias y seguro que va a ser muy, muy, muy productiva y gracias por acompañarnos. Un saludo. Muchas gracias a ti, Susana, y a la Interprofesión por toda la labor que hacéis en lo que muy bien has explicado del impulso del I+D+I, que no se queden los resultados de los proyectos y de las investigaciones en un armario, sino que lleguen a los viticultores y al sector, ¿no? Que al final se hace también para eso. Entonces, hoy vamos a afrontar un tema, es verdad, como dices tú, que es el más complejo, quizá lo mejor de entender, porque no se ve tanto, ¿no? El resultado no es tan tangible como una poda, un riego, pero bueno, el microbioma está teniendo una relevancia, gracias a Dios, últimamente bastante importante, o se está teniendo en cuenta cada vez más, pues para factores, como dicen, la sostenibilidad, indicadores, como un indicador de la sostenibilidad de un viñedo, de la salud, por ejemplo, entendiendo salud entre comillas, de lo que puede ser un suelo, y cómo afecta esto luego en posterior en microvinificación o la vinificación, que también tiene su relación, como veremos. Y nada, pues yo para explicar tampoco soy un experto en esto, con lo cual voy a atender muchísimo a lo que nos tienen que contar tanto Ignacio como Ignasi, que hoy coinciden, es verdad. Y nada, bueno, pues yo por presentarles brevemente, gracias, ya digo, Susana, voy a presentar brevemente a los dos ponentes que tenemos hoy. Por un lado tenemos a Ignacio, que creo que es quien va a empezar, Ignacio Belda, que es profesor de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, al cual tengo el gusto de conocer de hace ya varios años e incluso hemos trabajado juntos en algún que otro documento y sobre el tema. Y yo creo que es una persona, bueno, pues que tiene un bagaje y un expertise en esta materia del microbioma bastante amplio y creo que nos va a introducir muy bien, bueno, pues qué es el microbioma o qué se entiende por un microbioma en vitivinicultura, sobre todo para qué lo podemos utilizar o qué alcance puede tener y cómo o qué metodologías son las más comúnmente utilizadas. Así que Ignacio, te pido por favor cuando puedas que te conectes. Vamos a esperar un segundito. Hola, hola Nacho. Muy Mario, ¿qué buenos tal? días. ¿Me Pues escucha? nada, ya digo, sí, perfectamente. Y yo Genial. te dejo ahora a ti todo el flor, como se suele decir, y todo tuyo. Muy bien, ¿Vale? Mario, Y muchísimas gracias sobre gracias. todo, como bien ha dicho Susana, por ilustrarnos hoy y estar aquí y adentrarnos en este tema tan fascinante del microbioma. ¿Vale? Pues encantado de pasar este ratito con vosotros. Gracias, Mario. Voy a ver si comparto Apago mi... mi cámara de momento y ya te dejo a ti todo. Muy bien. ¿Se ve mi pantalla ya? Sí, sí. Vale, Ahora se ve mejor a pantalla grande. perfecto. Perfecto, vale, pues nada, voy a comenzar entonces. Nada, muchísimas gracias, Mario, a título particular. Gracias, por supuesto, también a la plataforma tecnológica y a la Interprofesional del Vino y a Agrobank por, bueno, en general su apoyo continuo al sector y en particular a este tipo de iniciativas que yo creo que nos permiten acercarnos a los que somos más investigadores, pues a los que realmente estáis día a día en contacto con el viñedo, con la bodega y os encontráis problemas a los que nosotros intentamos dar soluciones y por tanto, bueno, pues estos puntos de encuentro son esenciales. Nada más, no me lío más con presentaciones, simplemente deciros que estaremos encantados, tanto yo por supuesto como mi compañero Ignasi, de responder después de nuestras ponencias las preguntas que tengáis y que espero que además de las que traigáis de casa, pues bueno, surjan algunas ideas más o preguntas concretas tras escucharnos. Voy a intentar hacer una primera presentación sobre la tecnología que nos permite abordar este concepto del microbioma y algunos resultados que yo creo que vienen a confirmar algunas sospechas o algunas creencias populares sobre la dimensión microbiana en los viñedos en la bodega, pero que, insisto, creo que os pueden dar lugar, bueno, pues a pensar en situaciones particulares que tengáis en vuestros propios entornos, viñedos, bodegas y que espero podamos ayudaros. Bien, como dice Mario, en realidad yo soy microbiólogo
es lo que he estudiado siempre, los microorganismos, pero siempre los he estudiado en el contexto del vino, ¿no? ¿Y por qué el vino? En realidad el vino dentro del sistema alimentario, que ya tiene una relación con la microbiología muy amplia, pues el vino es un paradigma microbiológico, ¿no? Como bien sabéis, por su protagonismo durante todo el proceso de producción, desde el viñedo, donde es determinante, pues tanto para la fertilidad de los suelos como para el estado de salud fitosanitario de las vides, y evidentemente después pues esa microbiota del viñedo que pueda acabar formando parte de los procesos fermentativos en las bodegas o aquellos microorganismos que podamos utilizar deliberadamente para dirigir los procesos fermentativos, pues son capitales para el resultado final, ¿no? Para la calidad del producto final. Por tanto, podríamos considerar la microbiota como ese hilo conductor, en realidad, que además de alguna manera conecta el viñedo con la bodega, de acuerdo a aquello que se ha venido a llamar la dimensión microbiana que tiene el terroir vitivinícola. A este respecto, y también haciendo mención a algunos de los trabajos que he tenido la posibilidad de sacar adelante en colaboración también con Mario y otros expertos de la OIV, pues simplemente mencionar que recientemente, el pasado mes de octubre de 2021, pues en el seno de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, la OIV, pues se adoptó esta resolución que simplemente, bueno, pues venía a dar una serie de recomendaciones muy puntuales que daba la OIV sobre la valoración y la importancia que tiene la biodiversidad microbiana en el contexto de la vitivinicultura sostenible, y la cual emplazaba a una serie de expertos que por suerte vamos a dirigir desde la delegación española de la OIV a elaborar un documento de expertise colectivo, bueno, pues para poner negro sobre blanco la tecnología que nos posibilita el estudio del microbioma, la dimensión microbiana de estos terroirs vitivinícolas. Y bueno, pues yo creo que dar unas líneas claves o unas instrucciones muy claras para que la gente que trabajáis en el sector sepáis para qué cuestiones y para qué cuestiones no podéis acudir a la microbiota en busca de una respuesta ante problemas, ¿no? Así que yo creo que durante el año 2023 es más o menos factible que ese documento esté sobre la mesa, que insisto será el documento que apoye esta resolución que ya está adoptada por parte de la OIV. Bien, para poner un poco números o dimensionar la diversidad microbiana que importa en vitivinicultura, vamos a empezar hablando de los malos, entre comillas, por los que muchas veces nos interesamos por esa microbiota. Evidentemente, parte de los microorganismos que forman parte de lo que se ha venido a llamar el microbioma del viñedo, pues bueno, son responsables de algunas de las enfermedades, patologías de la vid y de las podredumbres que pueda tener, pues bueno, tanto algunos tejidos de la vid como las propias uvas, ¿no? Que puedan ir en detrimento de la calidad de la valla y en último término de la fermentación vínica. Para que os hagáis una idea, aproximadamente en la pantalla veis en esta tabla el número de especies que se han llegado a relacionar. La mayoría de ellas son especies fúngicas, son hongos que puedan causar enfermedades o podredumbres en la uva, y como empezamos a ver, pues ya estamos hablando de varias decenas, incluso cientos de especies, aquellas que pueden estorbarnos de alguna manera en el viñedo y que conviene tener controladas, ¿no? Sin embargo, es muy superior el número de microorganismos de los que podríamos llamar buenos, necesarios, o eso que podemos llamar diversidad funcional, ¿no? En el viñedo de la parte microbiana en este caso. Pues bien, en el caso de los microorganismos que viven en el suelo, pues tenemos evidentemente todos aquellos que juegan papeles esenciales y que seguramente después mi compañero Ignacio hablará de ellos en la movilización de nutrientes, el acceso a agua por parte de las vides, o bueno, la movilización de cualquier tipo de elemento químico que sea esencial para la vid, ¿no? Tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno, tenemos hongos y bacterias movilizadores de fósforo, de potasio, tenemos ese gran grupo muy heterogéneo que conocemos como bacterias promotoras del crecimiento de las plantas, que encontraréis a veces por estas siglas de PGPBs, e incluso los ya muy, muy conocidos hongos micorrícicos, ¿no? En este caso, en esta tablita que tenéis en el centro de la diapositiva arriba, veis ya no el número de especies, sino el número de géneros, es decir, un concepto más amplio aún, que pueden estar involucrados en todos estos procesos. Y por tanto, bueno, pues como ya vemos sobre el tablero, y solo en el mundo del viñedo estamos hablando de varios cientos de especies que conviene tener en cuenta a la hora de entender el estado de salud de una microbiota, ¿no? O el impacto que pueda tener la microbiota en nuestro viñedo. Una vez ya damos el salto a la bodega y por tanto
nos fijamos en los microorganismos que forman parte de la uva, que se establecen en esa superficie, en la proteína de la uva, pues ya tenemos que hablar más bien de levaduras fermentativas o de bacterias. Aquí tenéis, bueno, pues el número, varias decenas en cualquier caso de especies, tanto de levaduras como de bacterias lácticas, aunque al final del día son solo unas pocas, ¿no?, las que acaban protagonizando tanto los procesos de fermentación alcohólica como maloláctica. Pero en cualquier caso, y como representa este esquemita que pongo en la diapositiva, todos sabemos ya muy bien cómo el proceso de fermentación espontánea de un mosto de uva no es más que una sustitución secuencial de especies de levaduras que se van sucediendo a lo largo del proceso en función de la presión selectiva que ejerce el etanol que produce principalmente Saccharomyces cerevisiae por el consumo de esos azúcares, ¿no? Por tanto, al principio, y como veremos al final de mi presentación, los mostos están compuestos por varias decenas de especies, podríamos decir, y durante las etapas, primer tercio probablemente de esa fermentación alcohólica, el metabolismo que pongan en marcha esas especies, mientras Saccharomyces se lo permita, pues van a ser determinantes de la liberación de compuestos aromáticos que en último término son los que determinan la calidad del vino. Hasta ahora he hablado de microbiota, he hablado de especies microbianas y, bueno, pues será la primera vez en que introduzca este término microbioma, al menos intencionadamente, como ese estudio de los microorganismos que forman parte de un ecosistema, pero en este caso ya no trabajando o no interpretando esos microorganismos como un listado de especies, sino que en realidad los que estudiamos el microbioma en cualquier tipo de ecosistema, lo que pretendemos es entender la complejidad de este sistema microbiano, no solo a título individual, sino teniendo en cuenta las interacciones que se establecen entre cada una de las especies que forman parte de ese ecosistema. Esta imagen que tenéis ahora mismo es simplemente un recurso gráfico que utilizo, es la superficie de una uva mirada a un microscopio electrónico en el que cada uno de esos puntitos brillantes, electrondensos, pues son un acúmulo de microorganismos que forman parte, insisto, de esa microbiota que se establece en las uvas. Y en realidad, bueno, pues recordemos que a nivel cuantitativo, aquí tenéis una estimación, podemos estimar que por gramo de suelo en un viñedo, evidentemente dependiendo del viñedo y del tipo de suelo de que estemos hablando, pero podemos encontrar entre 10 a la 6, es decir, 1 millón y 1000 millones, 10 a la 9 de células microbianas por gramo de suelo, que más o menos corresponde a la concentración de levaduras que, por ejemplo, podemos alcanzar en plena fermentación tumultuosa en una fermentación vínica, ¿no? Por tanto, en realidad, ¿cuál es nuestro papel y por qué estamos aquí hoy? Porque queremos en realidad empezar a comprender mejor la forma en la que el tipo de suelo, el clima, las prácticas de manejo, la composición química de la uva que venga derivada de la variedad de esa uva, o incluso ya en bodega el tipo de fermentación espontánea, inoculada que decida hacer el enólogo en cuestión, o las condiciones fermentativas que se impongan en bodega, pues cómo todos estos elementos de una forma directa o indirecta van a determinar la composición microbiana de las distintas matrices, suelo, uva o mosto, y que en último término sean determinantes de la calidad del vino. Por tanto, los objetivos que he planteado durante mi carrera y que vengo un poco a contaros hoy es, en primer lugar, entender si ese concepto de terroir asociado a las distintas regiones geográficas del mundo tiene al menos un reflejo en las comunidades microbianas que ocupan o que habitan sus suelos. Una vez asumimos, ya veremos que cada zona vitivinícola, pues bueno, puede estar determinada o puede llevar consigo un determinado patrón microbiano, entender la forma, hasta qué punto esa microbiota es manipulable, hasta qué punto esa microbiota puede venir determinada por las prácticas de manejo en el viñedo y finalmente si esas prácticas de manejo en el viñedo tienen incluso ya no solo en el suelo, sino un impacto y una consecuencia en las poblaciones fermentativas que acaban llegando a la bodega. Es tal la dimensión que espero haberos transmitido hasta este momento del número de especies que forman parte de estos procesos, que las técnicas clásicas en microbiología no nos permiten abordar o perfilar estas poblaciones microbianas y por tanto tenemos que hacer uso de esta tecnología que es tecnología de secuenciación de ADN, es decir, no vamos a mirar directamente los microorganismos ni con un microscopio ni con medios de cultivo de ningún tipo, sino que directamente vamos a tratar de describir poblaciones microbianas simplemente atendiendo a la diversidad
de su ADN, del ADN que tienen dentro estas células. Por acercaros un poquito cómo funciona esta tecnología, para describir una población microbiana atendiendo a ese ADN, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es extraer ese ADN, sea cual sea la matriz, bien sea suelo, bien sea uva, bien sea mosto, tenemos que hacer una extracción global de ese ADN, es decir, romper las células microbianas, bacterianas, fúngicas, de levaduras, lo que sea, extraer todo su ADN y a continuación hacer, bueno, pues un proceso de laboratorio en que ese ADN lo fragmentamos en trozos chiquititos y nos vamos a ir a fijar específicamente dentro de ese ADN a aquellas regiones que nosotros sabemos que diferencian unas especies de las otras. Son lo que conocemos como regiones taxonómicamente relevantes, ¿no? Son las regiones del ADN que nos permiten asignar a un determinado microorganismo a qué especie pertenece. Una vez nos hemos quedado exclusivamente con esas regiones, lo que vamos a hacer es secuenciar esas, es decir, leer todas esas secuencias para obtener un listado de secuencias que más tarde, pues simplemente enfrentándolos a una serie de bases de datos, nos permitan tener bien un perfil taxonómico o bien en algunos casos, ya restringido en este caso más al mundo de la investigación, lo que podríamos hablar como un perfil funcional, es decir, si ya no solo nos fijamos en las regiones taxonómicas, sino en todos los genes funcionales que acompañan a esos microorganismos, pues podríamos tratar de inferir o de, sobre todo a nivel comparativo, cuál puede ser la función de un ecosistema frente a otro, porque en realidad, y esto espero transmitiros de forma muy clara hoy, el gran potencial de esta tecnología, el gran potencial del estudio de microbiomas radica en su potencial comparativo, ¿vale? Es decir, una de las cosas que espero que quede claro o que al menos es una recomendación personal mía es que no acudáis a este tipo de, en general, perdonadme si hago una generalización, pero no es buena idea normalmente acudir a este tipo de análisis para describir la diversidad de una muestra concreta, ¿vale? No, en realidad, como diré en mi última diapositiva de resumen, hay que plantear siempre un marco experimental comparativo, porque, como veremos a lo largo de toda la charla, insisto, esta tecnología nos van a dar patrones de diversidad y vamos a sacarle todo su jugo si podemos comparar algún tipo de práctica frente a otra, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, esta tecnología tiene un gran poder comparativo, sin embargo, tiene un limitado poder descriptivo, por ejemplo, de muestras individuales. Espero un poquito más adelante aclarar este concepto. Voy a arrancar hablando de este trabajo, que no es un trabajo mío, es un trabajo de una investigadora española que desarrolló en la Universidad de Chicago, de Irache Zarraona, India, en la cual estudiaron, fue un trabajo pionero en el año 2016, estudiaron la diversidad microbiana en distintas partes del viñedo, ¿no? Desde el suelo, la rizosfera, las propias raíces, distintas partes de la planta, distintas partes aéreas. Y bueno, como refleja este esquema de arriba a la derecha, que, bueno, por presentarlo simplemente es un tipo de representación estadística en la que cada uno de esos puntos representa una de las muestras que se ha cogido en el campo y esos puntos van a estar tanto más cerca entre sí cuanto más se parezca su perfil de composición microbiana. Y, por tanto, como aquí vemos, observamos patrones muy claros en los que las muestras que cogemos del mismo tejido, bien sea de la raíz, bien sea del suelo, de la rizosfera, de las uvas, de las hojas o de las flores, pues bueno, se agrupan en clústeres que están muy bien definidos aquí por colores, pero que en cualquier caso podemos agrupar en dos grandes grupos de aquellas muestras bajo tierra y aquellas muestras que recogemos de partes aéreas de la vid, ¿verdad? En cualquier caso, y en este gráfico que aparece abajo a la izquierda, que simplemente es un gráfico de barras en los que se determina la diversidad en taxones bacterianos que existen en las distintas muestras que se cogieron en este trabajo, vemos cómo de izquierda a derecha, es decir, desde el suelo hasta las partes aéreas, vamos perdiendo diversidad, de forma que nosotros podemos concluir que en realidad, y esto está más que demostrado, el suelo es el reservorio de la microbiota en el viñedo. Evidentemente, en ese suelo van a estar tanto las especies que juegan un papel esencial en los ciclos del suelo, como aquellas que juegan un papel esencial en las partes aéreas, pero que realmente es donde, bueno, pues en ausencia de determinadas partes aéreas, por ejemplo, durante el invierno, de hojas, de bayas, de flores, etcétera, pues van a pasar esas temporadas
de alguna manera podríamos decir incluso que latentes en el suelo. Por tanto, podemos acudir normalmente a ese suelo como reservorio de la microbiota para hacernos una idea general de la diversidad microbiana que existe en el viñedo, porque, insisto, como vemos de izquierda a derecha, lo que vamos es perdiendo diversidad microbiana y la mayoría de especies que acabamos encontrando en las partes aéreas somos capaces de detectarlas también en las muestras de suelo. En esta última tablita que pongo en esta diapositiva, en este trabajo hacían un esfuerzo y sacaban esta conclusión que me parece muy interesante sobre cuáles son los parámetros del suelo que determinan la composición microbiana de esas comunidades bacterianas y fúngicas en los suelos. Y como veis aquí en orden de importancia, de arriba a abajo, el factor esencial que determina la composición en especies de la microbiota del suelo es el pH, y también tiene mucha importancia la relación carbono-nitrógeno que exista. A partir de ahí, la abundancia de carbono, la temperatura del suelo, la humedad del mismo y la abundancia de nitrógeno son los factores esenciales con mayor importancia a la hora de definir los patrones microbianos en el viñedo. Bien, pues con este contexto nosotros, este fue un trabajo que desarrollé durante mi etapa en la compañía Biomakers, que es una compañía que tiene sede en Estados Unidos y aquí en España y por tanto presta servicio a ambos lados del charco, tanto en Europa como en América. Nos planteamos hacer un estudio global de viñedos en 14 países distintos, que en realidad esos países pues, constituyen más del 85% de la producción mundial de vino, y para ello cogimos 250 muestras de estos 14 países en los 5 continentes en los que se produce vino y estudiamos las comunidades fúngicas y bacterianas en esos suelos de viñedo. Lo primero que veíamos es que las poblaciones tanto bacterianas como fúngicas, pues bueno, existía un cierto patrón conservado entre países, es decir, una serie de especies o de géneros, tanto de bacterias como hongos, que encontrábamos en todos los países, que es lo que representa este esquema de perfil taxonómico. Veis claramente que hay alguna de esa fracción de la diversidad microbiana que está conservada entre países muy distantes. Sin embargo, existía una fracción de esa microbiota que nos permitía establecer patrones regionales, patrones biogeográficos muy claros, de forma que nosotros, de hecho, éramos capaces de predecir el origen de una muestra de suelo a ciegas simplemente analizando su perfil de microorganismos y enfrentándola a esta base de datos que habíamos compuesto, ¿no? Por tanto, existían marcadores claros de esa diversidad microbiana a nivel biogeográfico y ese ejercicio de asignación un poco a ciegas podíamos hacerlo tanto comparando países como en aquellos países en los que teníamos una base de datos más rica, podíamos comparar diferentes regiones vitivinícolas dentro del mismo país de acuerdo a esa huella microbiológica, ¿no? Y bueno, así a nivel global, una de las conclusiones que sacamos es que aquellas zonas con temperaturas más altas y aquellas situaciones en las que existían precipitaciones en los días previos a que nosotros tomábamos la muestra tendían a incrementar la diversidad de hongos en los viñedos. Sin embargo, no encontrábamos patrones de impacto de condiciones climáticas muy claros sobre las poblaciones bacterianas. Sí, insisto, sobre los hongos, no tanto sobre las poblaciones bacterianas. A este nivel, y en referencia a esta afirmación que hago del impacto de la temperatura, hay que tener cuidado porque hay un trabajo muy interesante que dejo aquí, de hecho, un link al cual tenéis acceso una vez os suban estas presentaciones que estarán disponibles después del webinar. Es un trabajo muy completo de un investigador también español, de Manuel Delgado Vaquerizo, en la que ven cómo claramente existe un patrón de incremento de la abundancia de patógenos que residen en el suelo, patógenos de las plantas, conforme se incrementa la temperatura a escala global. Por tanto, bueno, a este respecto hay que tener un poco de cuidado. Bien, otro de los trabajos que nos inspiró también del año 2016 a hacer el trabajo que a continuación os presentaré fue un trabajo también realizado en la Universidad en California por Barnes y sus colaboradores, en los que veían que el tipo de manejo, las enmiendas que aplicaban en el viñedo también modificaban de una manera muy clara la composición de las comunidades bacterianas en el viñedo. Nosotros nos planteamos si esto tenía un reflejo en las comunidades fúngicas y quisimos dar un pasito más adelante y ver qué implicaban estas modificaciones. Muchas veces hablamos de que aplicar una determinada práctica en el viñedo puede tener un impacto de modificación de la microbiota, pero bueno, en realidad lo interesante es saber en qué sentido se produce ese cambio, si es positivo, si no es positivo o si tiene en cualquier caso un impacto funcional o es meramente un cambio anecdótico, ¿no? Bien, para ello planteamos un estudio en el que muestreamos de una manera muy intensiva
la zona oeste de Estados Unidos, la zona de California hasta Oregón y distintas zonas vitivinícolas en España, como queda recogido en este esquemita, y recogimos muestras de suelo de viñedos convencionales, de viñedos ecológicos y de viñedos biodinámicos. Lo primero que veíamos, que queda reflejado en este gráfico de la izquierda, que no me voy a detener sobre él, simplemente es que, bueno, pues los viñedos que muestreábamos en Estados Unidos y en España presentaban niveles a nivel cuantitativo de diversidad muy similares, muy comparables. Por tanto, lo bueno que tenía esto es que teníamos dos sistemas, Estados Unidos y España, que nos van a, y nos digamos que si las observaciones que hacíamos estaban conservadas entre países, pues iban a ganar mucha fuerza, pero lo bueno es que eran ecosistemas comparables a nivel de diversidad, ¿no? Lo que veíamos, y que viene un poco a confirmar lo que observábamos antes a nivel global, y se ve en este esquemita de abajo a la izquierda de la diapositiva, que es nuevamente uno de estos representaciones estadísticas en las que cada punto representa una muestra, vemos cómo se agrupan perfectamente las muestras que aislábamos o que cogíamos en viñedos en España y se separan de aquellos viñedos que muestrábamos en Estados Unidos y por tanto forman clústeres o grupos muy bien definidos de acuerdo a su origen geográfico. Bueno, pues la pregunta que nos hacíamos, como ya sabéis, ya planteado antes, es si las prácticas vitivinícolas tenían algún impacto. Lo que vemos en esta gráfica es que si nos fijamos en el gráfico de Estados Unidos, vemos una gradación más o menos progresiva en la ordenación de las muestras en este análisis de muestras cogidas de viñedos convencionales, ecológicos y biodinámicos. En el caso de España no veíamos una diferencia tan clara entre viñedos convencionales y ecológicos. Ahora bien, sí que se nos salía muy del mapa, digamos, se marcaba mucho esa diferencia de las muestras procedentes de viñedos biodinámicos. A esta referencia voy a permitirme una licencia, hacer una breve pausa para bueno, pues reflexionar sobre esta relación que existe entre biodiversidad y sostenibilidad. Esto es algo que todos damos muy por hecho, damos muy por entendido, pero que conviene asentar. Para ello me he inventado un ecosistema modelo, un esquemita, en el que un ecosistema, por ejemplo, reducido casi al absurdo, que esté compuesto por 3 especies, este sería el número máximo de interacciones que existirían entre 3 especies, ¿no? Es evidente. Si incrementamos el número de especies o el número de funciones, vamos a llamar a cada uno de estos puntos de colores funciones ecosistémicas, si incrementamos el número de elementos en ese ecosistema, el número de conexiones entre ellos, potenciales al menos, se incrementa exponencialmente. Además, si cada una de esas funciones en el ecosistema está ocupada por más de un miembro, en este caso por más de una especie microbiana, podríamos asumir que esa función ecosistémica está mucho más reforzada, está mucho más cubierta, de forma que si por efecto de algún factor externo alguna de esas especies desaparece, la función ecosistémica no va a quedar desprotegida, no va a sufrir tanto el ecosistema porque va a haber otras especies que cubran ese mismo nicho y que por tanto garanticen el funcionamiento ecosistémico. Evidentemente, si algún tipo de factor externo, vamos a llamar en este caso cambio climático, tiene un efecto negativo a la hora de eliminar, por ejemplo, una especie, que en este caso es una especie que cumple una función muy particular, si el cambio climático puede ejercer un efecto negativo y hace desaparecer esa especie del ecosistema, pues no solo va a eliminar la especie, sino que va a dejar carente, va a dejar vacío esa función ecosistémica y puede poner en riesgo de colapso ese sistema porque esa función, insisto, quede carente. Por tanto, en este caso, si en vez de hablar de un factor de estrés físico o externo, climático, hablamos de un factor de estrés biótico, como pueda ser la presencia de un patógeno, si ese patógeno, vamos a decir, solapa en función con otra especie que ocupa un nicho ecológico que está un poquito desprotegido, ese patógeno va a tener una mayor facilidad para entrar en el ecosistema, implantarse ahí, por tanto, probablemente desarrollar algún tipo de patología en la vid. Por tanto, la hipótesis es que el uso o el abuso más bien de determinados fungicidas, bueno, pues puede no acabar con toda la diversidad microbiana en los viñedos, ni mucho menos, pero sí puede mermar la redundancia de función que se conoce, el número de especies que pueda haber allí, poniendo un poquito en riesgo la robustez o la sostenibilidad de ese ecosistema.
Esto es un esquema, esto es una red esquemática, pero para que os hagáis una idea, esto sería la pinta que tienen las redes que nosotros podemos dibujar si interpretamos las comunidades microbianas que existen en los suelos. Simplemente voy a presentaros 4 situaciones muy extremas, ¿no? En primer lugar, aquí abajo a la izquierda, marco en verde, una red microbiana muy bien clusterizada, es decir, como se ve, está muy agrupada y todos los nodos, que son esos puntos, cada uno de esos puntos o nodos son especies, tienen muchas conexiones entre sí. Todos los nodos están muy conectados, dando lugar a una red muy robusta, ¿verdad? Muy conectada. Como situaciones intermedias, arriba a la izquierda, podemos ver una red que se parece más o menos a la de abajo, pero en la que vemos que los elementos de esa red, insisto, interpretados esos nodos o elementos como especies que forman parte del ecosistema, están más laxamente conectados, no establecen tanta interacción entre ellos y por tanto esa red es mucho más lábil, es mucho más frágil de alguna manera. Si eliminamos alguno de esos elementos de la red va a sufrir un impacto superior, ¿verdad? Y finalmente, en el caso más extremo, que se pinta arriba a la derecha, que pinto de azul oscuro, tendríamos una red que además de presentar todos sus elementos muy laxamente conectados, no se establecen interacciones muy robustas entre sus miembros, además vemos como que tenemos 2 poblaciones separadas, es decir, sería una red poco cohesionada en la que se pueden llegar a dar lugar a conexiones poco menos que aleatorias y estas redes, de alguna manera, de acuerdo a la teoría de redes, serían mucho más vulnerables a al efecto de agentes externos perturbadores, ¿no? Aquí, como vemos simplemente muy brevemente en esta tabla, simplemente la prueba un poco que concluimos nosotros es que las prácticas de manejo en el viñedo son las principales determinantes por encima de las condiciones microclimáticas que nos permiten determinar la estructura de estas redes fúngicas. Por tanto, merece la pena detenerse. Y ya para terminar un poco en este sentido, aquí en esta gráfica, perdonadme la complejidad de la diapositiva, pero vamos poquito a poco. Arriba a la izquierda veis 3 ejemplos de redes. Estos 3 ejemplos de redes son 3 ejemplos de nuestro trabajo, pero representan de izquierda a derecha la estructura de las redes tipo que podríamos encontrar en viñedos convencionales, en viñedos ecológicos o en viñedos biodinámicos. Si recordamos la diapositiva anterior, la red tipo de viñedos biodinámicos, que es aquella que está más a la derecha en este esquema, pues nos recuerda perfectamente a esas redes muy agrupadas, a esas redes muy cohesionadas que vienen determinadas por comunidades en las que existe un alto grado de interacción entre sus miembros y que, insisto, a nivel teórico, la eliminación de miembros por cualquier tipo de factor de estrés externo, climático, la adición de determinados compuestos o la invasión de un potencial agente invasor, un patógeno, por ejemplo, pues puede tener un efecto menor que en redes como representa, por ejemplo, la red de más a la izquierda, que sería una red que representa la estructura de las comunidades fúngicas en suelos de viñedos convencionales, que como veis sus nodos están mucho más laxamente conectados entre sí, existen menos interacción entre sus miembros y además tenemos como subcomunidades muy especializadas. No sabemos o hipotetizamos al menos si esa especialización de las distintas comunidades puede venir determinada por la adición de enmiendas de composición química muy determinada que llevan a una especialización de unas poquitas especies, ¿no? para poder metabolizar esos compuestos químicos de síntesis tan concretos, ¿no? Bien, estos 3 son esquemas, como ya he dicho, que representan estos viñedos, pero como veis los resultados, que es lo que muestra estas gráficas de aquí abajo, estaban conservados en ambos países en los que, como se ve, la modularidad, es decir, cuántas subpoblaciones aisladas encontramos en los viñedos presentan un patrón más bajo en todos los viñedos biodinámicos, tanto en España como en Estados Unidos, y cómo esas comunidades están mucho más agrupadas, más clusterizadas en los viñedos biodinámicos que en los convencionales y como veis siempre los viñedos ecológicos muestran un patrón intermedio de transición entre esa viticultura convencional y biodinámica que sin entrar a ningún tipo de consideración podríamos considerarla como una aproximación extrema, ¿no? a la agricultura ecológica. Y ya para terminar, una breve aproximación a esto, qué traducción tiene la microbiota fermentativa. Como sabéis, evidentemente, especialmente en el caso de las fermentaciones espontáneas, el viñedo es donde esas comunidades se establecen, en el suelo, en los tejidos de la vid y en último término en la uva que llegará a la bodega.
y en este trabajo que me gusta mucho y que también os dejo aquí si pincháis, luego cuando os dejemos el PDF, si pincháis en los links de los trabajos os va a llevar a los correspondientes trabajos publicados. Este trabajo me gusta mucho, en el que cuantifican el porcentaje de cepas que provienen de diferentes ecosistemas, ¿no? En primer lugar, de los ecosistemas circundantes al viñedo, del propio viñedo, de los mostos y que finalmente acaban en los procesos fermentativos, ¿no? Como vemos, existe una conexión entre todos y cada uno de estos. Evidentemente, el porcentaje de especies cada vez se hace menor y de alguna manera podríamos hablar que bueno, los ecosistemas, los bosques, ecosistemas circundantes a los viñedos tienen un impacto muy grande, determinan aproximadamente el 28% de la composición microbiana que se establece en los viñedos y esa composición microbiana de los viñedos es responsable, bueno, pues de un 2% aproximadamente, o más bien, voy a interpretar mejor esto, el 2% de la microbiota que encontramos en los viñedos acaba formando parte de los mostos y finalmente el 23% de la microbiota que encontramos en los mostos, pues luego la encontramos formando parte activa de los procesos fermentativos, ¿no? Aquí tenéis otro trabajo que he aprovechado para dejaros también el link, es un trabajo reciente muy bueno del grupo de Kate Howell en Australia. Y como veis, bueno, pues las distintas especies de levaduras que pueden interesarnos u hongos en el viñedo tienen diferente distribución en los distintos hábitats, ¿no? En la madera del viñedo, en la propia fruta, en la baya de la uva o en el suelo. Como veis, bueno, pues Saccharomyces es más abundante, lo podemos encontrar muestreando en la madera de la vid e incluso Saccharomyces es la levadura que, bueno, dentro de las poblaciones de levaduras es más dominante en las raíces, dentro de las distintas estructuras de la vid. Y a este respecto, en nuestro grupo de investigación en la Complutense tenemos en marcha un experimento, ya para terminar con esto, voy a contar los resultados muy preliminares porque no hemos terminado este trabajo, en el que planteamos un muestreo en 5 zonas vitivinícolas en España, Ribera del Guadiana, Valdepeñas, La Mancha, Madrid y La Rioja, y en cada una de estas zonas pues muestreamos parcelas ecológicas y parcelas convencionales para estudiar su microbiota fermentativa. Llevamos al laboratorio uvas de todas estas parcelas, bueno, pues pensamos y hicimos 4 lotes de mosto, 250 mililitros, una condición control que fermentábamos a 25 grados sin adición de sulfuroso ni de nutrientes nitrogenados. Luego planteábamos una condición de fermentación a menor temperatura, 18 grados, otra condición en la que añadíamos sulfuroso y otra condición en la que añadíamos nutrientes nitrogenados de tipo amonio. Para terminar ya, como veis aquí, a nivel de diversidad de levaduras, en las 4 condiciones fermentativas realizadas, lo que veíamos a etapas iniciales de la fermentación es que las muestras de viñedos ecológicos presentaban una diversidad de levaduras superior, esto se ve muy conservado en todas las condiciones. Sin embargo, conforme avanzaba la fermentación, bueno, pues esas diferencias entre viñedos ecológicos y convencionales acababan desapareciendo porque al final es un proceso que actúa como un embudo y acaba dominado por unas muy poquitas cepas, como bien sabéis, de levaduras fermentativas, fundamentalmente de Saccharomyces cerevisiae. Pero sí que es cierto que en etapas iniciales el número de especies que forman parte de esos mostos es superior en viñedos ecológicos que en convencionales. Si atendemos al patrón, al perfil general de microorganismos que forman parte de los mostos, bien, pues en este esquemita, que simplemente os traduzco aquí, como veis nuevamente el origen geográfico de las uvas, pues nos podría explicar aproximadamente un 30% de la diversidad de la microbiota que encontramos en los mostos y, curiosamente, independientemente del origen, lo cual tiene mucho valor estadístico, el manejo del viñedo nos explica prácticamente la mitad de lo que nos explica el origen. Esto es mucho, un 15% prácticamente de la microbiota fermentativa que acaba en los mostos puede venir determinada por las prácticas de manejo en el viñedo. Aquí, como veis, la condición fermentativa no causaba cambios en las poblaciones que se desarrollaban durante la fermentación. Si atendemos a la composición química final de los vinos en parámetros enológicos básicos de azúcares residuales, ácidos orgánicos, ácido acético, nitrógeno residual, etcétera, vemos cómo el origen nuevamente es el principal determinante del perfil metabólico, ¿no?, de esos vinos. Y que el manejo del viñedo tiene un impacto menor, aproximadamente un 3% de la composición química de los vinos por encima del origen
nos puede venir determinada por el manejo del viñedo y un 7% aproximadamente de la composición química puede venir determinada por la condición fermentativa. Si eliminamos el factor origen, ¿vale? Si solo nos quedamos analizando un determinado origen, que sería lo que cada uno de vosotros en vuestras bodegas tuvierais que realizar, porque evidentemente no mezcláis uvas de diferentes denominaciones de origen, pues el efecto del manejo en el viñedo y la condición fermentativa se duplica, es decir, alcanza una relevancia mayor y prácticamente el 15% del perfil metabólico o químico que tuviéramos en los vinos resultantes podría venir determinado por la condición fermentativa que impusiéramos. Así que para terminar, bueno, pues algunas conclusiones en cuanto a las estrategias que podamos utilizar en bodega para manejar la microbiota en fermentación. Desde las fermentaciones espontáneas a las inoculadas, evidentemente hacemos una transición en la que asumimos de más a menos riesgo de desviación sensorial. Como situaciones intermedias, pues podemos trabajar con pies de cubas, podemos trabajar con inoculaciones mixtas con levaduras no Saccharomyces o incluso seleccionar cepas autóctonas. Y desde el punto de vista del itinerario enológico, pues bueno, podemos apostar por maceraciones prefermentativas que alarguen el tiempo de permanencia de las levaduras no Saccharomyces y por tanto su impacto sensorial. Podemos jugar con la dosis de sulfuroso y jugar con la dosis de nutrición nitrogenada. ¿Cuáles son los cambios en vitivinicultura asociados al cambio climático y relacionados con la microbiota? Pues bueno, en el viñedo fundamentalmente entender y ser muy conscientes de la emergencia de nuevos posibles patógenos. Y en el caso del viñedo me centraría mucho en las consecuencias microbiológicas del incremento en los pHs de los vinos, que bueno, además de su impacto sensorial puede traer consigo un impacto en un cambio en las relaciones entre los microorganismos. Y finalmente, consejos sobre los que espero o podéis luego hacer alguna pregunta. Lo que os recomiendo siempre que atendáis este tipo de estudios es formular una pregunta muy concreta para la que la microbiota pueda tener una respuesta, plantear un diseño experimental adecuado para dar respuesta a esa pregunta, confiando siempre en el poder comparativo de esta tecnología y finalmente, bueno, pues interpretar este tipo de datos siempre de la mano de gente que se dedica a la ecología microbiana, porque los datos son muy complejos y simplificarlos a un simple listado de especies, pues bueno, tenemos un riesgo de simplificar las conclusiones o peor aún de sobreestimarlas. Nada más, como bueno, ya ha comentado antes Mario, yo trabajo en la Universidad Complutense, aquí tenéis mis datos de contacto y agradecer nuevamente a la gente que financia mi investigación y en el caso particular de hoy a la PTV, a la Interprofesional y a Agrobank. Muchísimas gracias. Nacho, muchas gracias a ti por la fenomenal explicación e introducción que has hecho, ¿no? Bueno, pues usos, virtudes y limitaciones del microbioma. Ahora doy paso a continuación a Ignasi Salaed, que es director adjunto de I+D+I de uno de nuestros socios de la PTV, Fertinagro Biotech, que también tiene bastante experiencia sobre el microbioma, en este caso el microbioma del suelo, y bueno, que también queríamos dar ese punto de vista un poco más práctico. Nacho ya en su introducción también ha mencionado alguna otra empresa que también son socios de la PTV, evidentemente, como Biomemakers y alguna más, ¿no? Y esta vez pues queríamos contar con el punto de vista de Ignasi, que sabe bastante de este tema. Y bueno, y nada, pues Ignasi, todo tuyo. Gracias por estar aquí también, como Nacho, para adentrarnos en esta temática. Y nada, que adelante, que te dejo el sitio a ti y que compartas pantalla y demás. ¿Vale? Perfecto, pues muchas gracias, Mario. Antes que nada, agradecer al Interprofesional del Vino y a Agrobank pues, el esfuerzo que hacen por ofrecernos estas plataformas para que podamos hacer esa transferencia de, pues, al final, conocimiento que nosotros vamos acumulando con el manejo de los viñedos y de los cultivos en general. Y especialmente pues, también agradecer a la Interprofesional a la plataforma tecnológica del vino, pues que haya contado con nosotros para poderos enseñar un poquito qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos haciendo estudios o manejando ese microbioma que vemos o que nos ha explicado perfectamente Nacho en la presentación anterior. No sé si puedo compartir pantalla. ¿Se está viendo la presentación? No, todavía no, Ignacio. A ver. ¿Ahora? Ahora.
Ahora sí, ahora sí. Vale, pues la aproximación que os voy a enseñar es un poco una aproximación más dirigida, una aproximación más centrada en cómo los estudios o lo que nosotros estamos viendo en ese microbioma del suelo que nos ha explicado antes Nacho perfectamente, se puede correlacionar en cierto modo con el funcionamiento de un cultivo, ¿vale? Porque la importancia del microbioma dentro de la generación de un cultivo, al final es muy difícil de asignarle un valor, por lo menos así desde fuera, ¿vale? Entonces, lo primero que nos planteamos es cómo asignar precisamente la importancia de ese microbioma. Es evidente que el microbioma tiene un impacto no solo en cómo funciona el cultivo, sino en la calidad del cultivo. Hemos visto cómo en la presentación anterior cómo microorganismos que están en el suelo es evidente que después se transfieren y que tienen un impacto en la generación de los vinos, ¿de acuerdo? Pero lo que nosotros nos preguntamos inicialmente es ir al ente, es decir, la importancia que el propio viñedo le da al suelo, ¿vale? Y para entender la importancia que el propio viñedo le da al suelo, simplemente nos tenemos que centrar en conocer a qué se dedica una planta, no solo una vid, sino una planta en general. Vosotros sabéis que al final pues, las plantas, mediante la utilización de la energía del sol y la utilización de agua y nutrientes del suelo, lo que se dedican básicamente es a generar biomasa. ¿De acuerdo? Esa biomasa pues, se traduce en ramas, flores, frutos, raíces, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, cada año la generación de biomasa realmente es importante. Entonces, una parte importante que la gente en general desconoce, pero que realmente la investigación hace muchos años que ya está valorando, es dar un valor a otra biomasa que también la genera el viñedo, pero que no somos capaces de ver, ¿vale? Que concretamente son esos exudados radiculares. El viñedo no está independiente puesto en el suelo, sino que forma parte de un ecosistema. Todos esos clústeres que hemos visto en la presentación anterior, donde se agrupan determinados microorganismos, es en realidad una parte donde podíamos incluir todo el resto de especies que viven en ese ecosistema, que es el suelo, que también interaccionan y forman ese tipo de clústeres. ¿De acuerdo? La relación que tiene el viñedo con el suelo se materializa con una relación de masa, es decir, el viñedo lo que hace es interaccionar con ese suelo liberando sustancias, que son esos exudados radiculares. Y el volumen de esos exudados radiculares, ya hay mucha bibliografía al respecto, puede representar entre un 15 y un 40% de la biomasa total que se genera en un año. Sois conscientes del alcance de estos valores. Son valores ingentes. Realmente significa que la planta está invirtiendo mucho esfuerzo en ese suelo, ¿vale? Con lo cual, cuando nos tenemos que preguntar el impacto o qué impacto puede tener ese microbioma de ese suelo, también tenemos que poner en consideración el esfuerzo que hace el cultivo para relacionarse con ese ecosistema. Y básicamente esos exudados radiculares, ¿a qué se dedican? ¿Por qué la planta libera esas sustancias? Bueno, pues hasta el día de hoy, básicamente se entendía de que era una forma de acondicionar, de bajar un poco el pH de ese suelo para poner cómoda a la planta en esa situación. Hoy en día sabemos que el gran trabajo que hacen esos exudados radiculares no es otro que la interacción, la comunicación con ese suelo, la interacción con esos microorganismos que están viviendo ahí. Básicamente el cultivo lo que se va a dedicar es a atraer, seleccionar y multiplicar microorganismos específicos que le deben ayudar a realizar el ciclo biológico. ¿De acuerdo? Con lo cual, si el cultivo le da tal importancia al suelo, es tremendamente importante ver la calidad de ese suelo. Pero no solo la calidad desde un punto de vista físico-químico, incluso ni de la materia orgánica, sino también de ese ecosistema que vive en ese suelo. Tenemos que saber la calidad de ese ecosistema, ¿vale? Hemos visto en la presentación anterior la importancia de la calidad
de que haya una buena biodiversidad en ese ecosistema que está en el suelo, y eso tiene una correlación directa con muchas funciones de la planta. Pero nosotros, cuando nos planteamos el estudio de precisamente esta interacción del cultivo con ese ecosistema, dentro de ese ecosistema que es el suelo, nos planteamos qué es lo que podíamos valorar, cómo podemos valorar esa correlación. ¿Vale? Y nos dimos cuenta que lo podíamos enfocar desde dos puntos de vista. Un punto de vista es la capacidad de trabajo de ese suelo. Es decir, ese suelo, si la planta está alimentando al suelo, es porque ese suelo le va a hacer un trabajo a la planta. Y deberíamos ser capaces de medir ese trabajo que está haciendo ese suelo para ese cultivo concreto. Y el segundo, y no menos importante, es la biodiversidad de ese suelo. Hemos visto antes, nos ha explicado Nacho perfectamente, cómo un ecosistema estructurado es mucho más resiliente, ¿vale? Tiene una estabilidad de funciones. Y esta biodiversidad es tremendamente importante, porque si bajamos un poco la pelota al suelo, por ejemplo, y nos ponemos en una función concreta, como puede ser la solubilización de fósforo, ¿de acuerdo? Que tengamos muchas especies con capacidad de solubilizar fósforo, significa que independientemente de las condiciones, por ejemplo, en que se encuentre ese viñedo ese día, de temperatura, de humedad, es posible que haya una especie dispuesta a hacer esa función. Eso no va a suceder si tenemos una baja biodiversidad y una baja cantidad de microorganismos con esa capacidad. ¿Vale? Entonces, vamos a validar o a intentar entender cuánto trabaja un suelo para un cultivo y cómo valorar la biodiversidad de ese suelo y el impacto que puede tener en el desarrollo del cultivo. ¿Y cómo medimos una capacidad de trabajo? ¿Vale? Pues al final, una forma de entender lo que está haciendo un suelo es valorar lo que está respirando. Si nosotros cogemos un suelo desnudo de cultivo, ¿vale? Y lo ponemos en un ambiente controlado, seremos capaces de valorar la emisión de CO2 de ese suelo. La emisión de CO2 de ese suelo será directamente proporcional al trabajo, a la actividad microbiológica que hay en ese suelo en ese momento concreto, que serán microorganismos que estarán consumiendo parte de esa materia orgánica que contiene el propio suelo. Este parámetro, siendo importante, tenemos que contextualizarlo y verlo desde el punto de vista de lo que hemos estado comentando anteriormente. Es importante lo que puede respirar un suelo, por ejemplo, en una situación basal, sin hacerle nada, pero lo que es más relevante es cómo va a responder al suelo a la emisión de esas sustancias. Pensar que, hemos dicho antes, que un viñedo y cualquier cultivo puede liberar entre un 15 y un 40% de sustancias, de sus propias sustancias a ese suelo, ¿vale? Nosotros, para estudiar esto, lo que hemos hecho, los exudados radiculares son mezclas muy complejas de sustancias, pero mayoritariamente están compuestos por tres componentes principales. Básicamente son azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos. Nosotros hemos hecho como una pequeña mezcla, una imitación de ese exudado radicular para evaluar cómo responde el suelo a la aplicación de esa sustancia. ¿Vale? Lo que tenéis aquí, que veis en pantalla, es un gráfico típico de qué sucede con la emisión de dióxido de carbono cuando aplicas esas sustancias. Tenemos una situación basal en la que el suelo pues, está consumiendo esa propia materia orgánica que hay en ese suelo. Cuando hacemos la aplicación de esa sustancia tenemos un incremento muy fuerte de la respiración de ese suelo y finalmente este incremento se vuelve a recuperar y se sitúa en una situación post-basal, ¿vale? La velocidad y la altura de ese pico al final son importantes. Es importante y hay mucha disparidad entre suelos. ¿Por qué? Porque al final es el comportamiento que va a tener ese suelo cuando el cultivo empiece a emitir esas sustancias. ¿Vale? Yo os pongo aquí, por ejemplo, diferentes ejemplos de diferentes muestras que tomamos, donde tenéis la respiración inicial de ese suelo, las podemos ver todas hacia arriba como emisión de carbono en forma de CO2 por kilo de tierra y por minuto, ¿vale? Lo que tenemos aquí es el pico. Fijaros que hay suelos que multiplican muchísimo la respiración, pasan de un 1,1 a un 18 veces. En cambio hay otros suelos que tienen una respiración inicial de 1,9 y el pico lo tienen en 8,6. Ese suelo, de forma indefectible, va a responder de una forma más débil
al cultivo, porque cuando le hemos hecho la aplicación de resolación ha sido un suelo que la respuesta la ha tenido mucho más débil, y eso puede tener un impacto en el beneficio que ese cultivo saque de trabajar con ese suelo. Probablemente, cuando estamos hablando de un suelo de estas características, el cultivo va a tener que invertir mucho más esfuerzo para conseguir el mismo resultado. ¿De acuerdo? Fijaros que si hacemos una extrapolación de la cantidad microbiológica, podemos ver cómo en ese pico de respiración lo que sucede es que ciertos microorganismos están consumiendo esas sustancias que nosotros les hemos aplicado y que en una situación normal les aplica el cultivo, y lo que hacen es multiplicarse. Fijaros cómo aquí podemos pasar pues, de una extrapolación de unos 712 kilos por hectárea a unos 1.000 kilos por hectárea, de unos 1.000 a unos 1.700, o incluso en algunos sitios se puede hasta doblar la cantidad de microorganismos, una extrapolación, evidentemente, de la cantidad de microorganismos que encontraríamos por hectárea. ¿De acuerdo? Lo que hemos visto hasta ahora es cómo responde el suelo, pero a un estímulo único. Fijaros que eso no es una situación que se ve no es una situación normal. Los cultivos no hacen una emisión de exudación radicular y ya está, sino que los exudados radiculares se van emitiendo en oleadas. ¿De acuerdo? Entonces, los patrones que vemos de respuesta de un suelo a la emisión de esas sustancias, o sea, los patrones que vemos de respuesta microbiológica de consumo de esas sustancias cuando el viñedo las libera, más o menos siguen todos un patrón como el que estáis viendo aquí. La primera respuesta es siempre una respuesta un poco lenta, con un pico pues, que tiene un punto final, y después tenemos una recuperación. Si en este momento le aplicamos una segunda aplicación de sustancias, vemos que, fijaros que la respuesta de ese suelo ya es mucho más rápida y el pico es mucho más alto. Otra vez, después del consumo de esas sustancias parcialmente, generalmente no se consumen todas, tenemos una recuperación de esa respiración. Si le aplicamos un tercero, vemos que sigue evolucionando. ¿De acuerdo? Con lo cual, realmente, ese suelo, desde un punto de vista del consumo de esas sustancias, se está adaptando a lo que nosotros estamos liberando. Esto es una situación que sucede exactamente igual cuando el cultivo empieza a emitir esas sustancias. Lo que se va haciendo es adaptando las bacterias que responden a esas sustancias emitidas por el viñedo. Claro, hasta aquí hemos visto el trabajo que potencialmente puede hacer un suelo, porque hemos estado viendo patrones de respiración de ese suelo, es decir, patrones de consumo de materia. Pero no es lo mismo que esa respiración la lleve a cabo un microorganismo A que un microorganismo C, con lo cual, tan importante como la capacidad de trabajo, la capacidad de consumo, la capacidad de interacción con el cultivo es quién tiene esa interacción. ¿Qué microorganismos son aquellos que están respondiendo a la estimulación? Si son microorganismos que son muy eficientes realizando una función, probablemente esa función el cultivo la tendrá bien cubierta. Si son microorganismos, o dentro de esos microorganismos que responden a la estimulación, no hay microorganismos que desempeñen un papel, por ejemplo, en la solubilización del fósforo, probablemente esa función quedará reducida en el cultivo. ¿De acuerdo? Con lo cual, es importante la distribución microbiológica de un suelo, muy importante. Hemos visto cómo Nacho nos ha contado toda la interconexión entre todos los clústeres, el impacto que tiene el manejo de un cultivo en la distribución microbiológica, ¿vale? Pero tan importante como esta distribución inicial, porque eso al final son distribuciones iniciales, es qué sucede cuando nosotros, esos ecosistemas complejos que hemos visto, les aplicamos estas sustancias. Lo que sucede es, desde un punto de vista de respiración, lo que hemos visto: el suelo consume esas sustancias parcialmente y vuelve a una situación basal, ¿vale? Y esto se da por diferentes situaciones. Hay microorganismos que evidentemente no responden a esa estimulación, no consumen esas sustancias. Hay otros microorganismos que simplemente desaparecen por sustitución de nicho, microorganismos que realmente pues, no son capaces de adaptarse a esa situación y son sustituidos por otros microorganismos que sí lo son,
que son estos microorganismos que son los que se reproducen. Son aquellos microorganismos que responden a la llamada del cultivo. Y si lo vemos desde este punto de vista, nosotros hemos analizado muchísimos suelos y podemos ver que hay una gran variabilidad en la respuesta a la estimulación. Por ejemplo, aquí tenéis el paradigma pues, de 4 suelos diferentes que hemos analizado. Fijaos como en el suelo inicial lo que tenemos es que hay muchísimas especies microbiológicas que incrementan su cantidad en respuesta a la estimulación del cultivo. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es valorar la cantidad de microorganismos que hay en una muestra concreta, ¿vale? A través de diferentes técnicas, y después vemos la distribución metagenómica de esos microorganismos que están allí. Y hacemos una comparación entre el suelo sin tratar y el suelo después de 4 días de haber sido tratado. Lo que vemos en este suelo es que hay muchísimos microorganismos que han respondido a la aplicación de esas sustancias. Y aquí tenemos una gradación de los diferentes suelos. En el otro extremo tenemos aquí un suelo donde lo que hemos visto es que mayoritariamente solo un solo género es el responsable de todo este incremento del consumo, porque cuando hacemos la metagenómica antes y después de la estimulación, lo que vemos es que hay un género que ha incrementado muchísimo su proporción respecto a todo el microbioma de ese suelo. De tal forma, si esto, al final, estos son todos los microorganismos que nosotros somos capaces de valorar, si lo traducimos a lo que sería una respuesta funcional, por ejemplo, no vamos a hablar de todos los microorganismos, vamos a hablar de, por ejemplo, microorganismos que tienen la potencial capacidad de disolver fósforo. Pues el suelo B tendría más o menos la respuesta que estamos viendo aquí. Los microorganismos potencialmente solubilizados de fósforo antes de hacerle nada al suelo representaban más o menos pues, el 7% del total de microorganismos que nosotros hemos sido capaces de identificar. Después de la estimulación de ese suelo mediante la aplicación de ese pseudoexudado radicular, lo que vemos es que el porcentaje de microorganismos con capacidad de disolver fósforo se ha multiplicado casi por 2,5, ¿vale? Pero tan importante como que se ha incrementado el porcentaje de microorganismos que tienen esa capacidad, es que la respuesta, fijaros, es polifilética. Es decir, no solo un microorganismo ha respondido a la llamada. Diferentes microorganismos con una capacidad potencial de solubilizar fósforo han incrementado su porcentaje respecto al total. Esto es muy importante por el tema de la redundancia funcional, lo que decíamos antes de la biodiversidad. Cuando tenemos muchos microorganismos que saben realizar una función, es muy probable que esa función quede cubierta para ese cultivo. En el otro sitio tenemos la otra parte, ¿vale? La otra situación, que sería el suelo D. Fijaros cómo en el suelo D inicialmente, pues casi el 15% de microorganismos descritos en ese suelo tenía capacidad potencial para disolver fósforo, y cuando le aplicamos esa estimulación vemos que se incrementa muchísimo, casi un 45%. Pero fijaros que aquí este incremento en la proporción se debe única y exclusivamente al incremento de un género microbiológico. Estamos hablando del género Bacillus, ¿vale? Fijaros, esto significa que esto es una mala situación. No tiene por qué ser una mala situación, pero los bacilos son un género muy concreto que tienen unas capacidades determinadas para el cultivo, pero no tienen otras capacidades. Si este microorganismo nos acapara el funcionamiento de la planta, lo que vamos a tener seguramente son pérdida de funcionalidad en otros ámbitos. ¿De acuerdo? Claro, el análisis de la respuesta de un suelo a la estimulación tampoco lo podemos desligar del momento fenológico. ¿Por qué? Porque fijaros, acordaros que antes hemos visto que cuando a un suelo único le aplicamos una estimulación, tenía primero inicialmente una respuesta débil, ¿vale? Más lenta, con un pico más bajo, y a medida que íbamos aplicando sustancias por diferentes pulsos, veíamos que esa respuesta cada vez era más rápida y más alta. Evidentemente, también tenemos una transformación de esos microorganismos que responden. ¿Y qué es lo que vemos si a un suelo le vamos aplicando diferentes exudados radiculares? Que al final no deja de ser lo que haría
un cultivo. Un cultivo lo que va a hacer es emitir de forma constante y por pulsos diferentes sustancias para precisamente conseguir esto, ¿vale? Porque al cultivo al final lo que le interesa es inicialmente tener una gran biodiversidad para tener muchos microorganismos que sepan hacer muchas cosas. Pero al final lo que pretende es seleccionar aquellos microorganismos que seguramente le van a ser o le van a generar más potencialidad, que le van a ser más beneficiosos, porque si no estará alimentando a un montón de microorganismos, unos más eficientes, unos menos eficientes, y eso pues tiene sus pérdidas. Esto no es una cosa que solo hayamos visto nosotros, sino que es objeto ya de muchas publicaciones científicas, incluso en revistas de alto impacto, como puede ser esto que os enseño aquí, ¿vale? Que es, pues en este artículo lo que demuestran es que la aplicación de esos exudados radiculares potencia determinados microorganismos y va en perjuicio de otros microorganismos, con lo cual se da una selección de microorganismos. No solo eso, sino que también hay mucha publicación científica que está empezando a salir ya de que realmente en el bulbo, allí en la rizosfera, se da una caída de la biodiversidad microbiológica. La biodiversidad en el bulbo es más pequeña que la biodiversidad en el bullseye, que sería, o sea, en la zona donde no llega la raíz de la planta. Y eso es porque la planta está seleccionando determinados grupos microbiológicos, que son aquellos grupos que ella entiende que le van a potenciar su desarrollo. ¿De acuerdo? Fijaros, esto a priori podría parecer que es un contrasentido, que el propio cultivo está reduciendo la biodiversidad de ese suelo. ¿De acuerdo? Si nos ponemos en una situación natural, en una situación, por ejemplo, de un bosque donde tenemos diferentes especies con diferentes tamaños, con diferentes profundidades, con diferentes necesidades, con diferentes estadios de ciclo biológico, lo que tenemos es que en cada uno de esos bulbos se va a dar una selección más o menos parecida, dependiendo de las necesidades de cada cultivo y cada momento, pero evidentemente seguramente será bastante diferente a las situaciones de los bulbos cercanos. Con lo cual, al final tenemos una fácil recolonización de esa zona que durante el ciclo vegetativo ha sido preseleccionada. Claro, esto en una situación normal, pero fijaros a qué se ha dedicado la agricultura en los últimos 2000 años, básicamente. Básicamente lo que pretendemos es tener monocultivos sincronizados, es decir, tener un solo cultivo, si es posible que no haya ni una hierba. Ahora no, ahora con toda la nueva agricultura biodinámica, las cubiertas vegetales, eso ya se está modificando y se ve que tiene un impacto, pero hasta ahora lo que queríamos eran cultivos sincronizados y de la misma especie. Con lo cual, esa bajada de biodiversidad que se genera en bulbo radicular es una situación que no es solo local, sino que se extrapola en toda la hectárea. Fijaros que esta situación que ahora parece que yo esté planteando aquí, que parece que es nueva, en realidad la agricultura clásica ya se ha dado cuenta de esta situación y ha tratado de solucionar. Fijaros, los barbechos, por ejemplo, se ve claramente cuando se hacen estudios microbiológicos el incremento de esa biodiversidad cuando se genera un barbecho. Todo el mundo sabe que al hacer barbecho potencia el cultivo siguiente. ¿Vale? El tema hoy en día que existen los fertilizantes, se ve que no es una situación únicamente de unidades fertilizantes, porque aplicando las unidades fertilizantes se solucionaría el problema. Por ejemplo, otros cultivos muy lejanos del viñedo, pero como puede ser la patata, la gente sabe que no se pueden plantar 2 años seguidos. Y cuando tú hablas con los agricultores, lo que te comentan es que esquilman mucho el suelo. Otra vez, si es un tema únicamente nutricional, con la aplicación de nutricionales debería ser suficiente. Y esto se ve que no es así. Con lo cual hay que dejar descansar el suelo. Probablemente la recuperación de esa biodiversidad es uno de los factores que tienen influencia en este tipo de cosas que vemos que suceden en la agricultura.
Por otro lado, ya están empezando a salir un montón de publicaciones científicas que realmente están correlacionando, como hemos visto antes, los regímenes de manejo tienen una importancia en la biodiversidad de esos viñedos, en la estructura de esos clústeres microbiológicos, pero no solo eso, sino que también se está viendo que la taxonomía y la diversidad también tienen un impacto en la productividad, incluso en la calidad de los cultivos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer una aproximación o qué es lo que estamos viendo nosotros en los diferentes cultivos y también en viñedo, evidentemente? ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que esta situación es real y sucede, pero cada suelo es absolutamente diferente. No todos los suelos, por ejemplo, cuando empiezan con esta biodiversidad. ¿Vale? Una de las cosas que está sucediendo es que este paso de regeneración de este momento en que tenemos una baja biodiversidad a este paso de aquí se queda corto. Y entonces aquí ya empezamos con una biodiversidad baja. El cultivo empieza a manejar otra vez y lo que tenemos es aquí al final un acaparamiento total. Estos son, por ejemplo, situaciones que nosotros hemos visto en zonas de agricultura intensiva, como pueden ser invernaderos, donde se aplica cultivo sobre cultivo y no se deja descansar al suelo. Lo que vemos cuando hacemos un análisis microbiológico, vemos que hay un ecosistema que cuando le aplicamos sustancias para ver qué microorganismos responden, básicamente haya siempre 2 o 3 microorganismos y nunca se nos dé esta situación de aquí. También hemos visto que esta situación se puede manejar, por ejemplo, el laboreo. Hoy en día la gente intenta laborear lo mínimo posible y eso se ha visto que tiene efectos beneficiosos en determinados ámbitos, pero por contra tiene otros efectos, como son, por ejemplo, la lentitud en esta recuperación de la biodiversidad. ¿Vale? El hecho de no aislar el suelo lo que hace es que ese suelo respire de una forma mucho más lenta y que este paso sea mucho más lento. Esto se puede manejar. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos recomendando la aplicación de materias orgánicas en post-cosecha. ¿Por qué? Porque hemos visto que la aplicación de materias orgánicas con carbono de fácil asimilación, porque va a venir un tiempo frío en estos momentos, facilita este paso hacia aquí. ¿De acuerdo? Pero también nos podemos encontrar suelos que les sucede exactamente lo contrario. Por ejemplo, suelos con una relación carbono-nitrógeno alta, ¿vale? Hay mucho carbono por el nitrógeno que hay en ese suelo y esto es una cosa que se está empezando a ver porque se está empezando a reutilizar, se está empezando a aplicar la madera y reincorporarla dentro del suelo. Eso no es que sea una mala práctica, pero tenemos que ser conscientes de lo que implica. Hemos visto que este tipo de suelos tienen mucho carbono y lo que genera es una dificultad de selección. Son suelos que llegan a final de ciclo y no llegan en esta situación, sino que llegan en esta situación. Por lo tanto, la planta está haciendo un esfuerzo muy importante para alimentar a muchos microorganismos que en realidad es posible que muchos de ellos no le estén aportando nada. Con lo cual, dependiendo del tipo de suelo y la situación en que esté ese suelo, se puede manejar de diferentes formas esta evolución microbiológica, ya bien sea potenciando los inicios mediante la aplicación de pseudooxidación radicular para forzar esa selección microbiológica en aquellos suelos que tengan dificultad de selección, o lo que podemos hacer es forzar esta recuperación, incrementar la actividad microbiológica del suelo una vez el viñedo ya no es activo biológicamente, con lo cual la materia orgánica que apliquemos será una materia orgánica fácilmente descompostable o compostable por esos microorganismos, generando esa regresión, ese incremento de biodiversidad. La mitigación de esas especies que han sido seleccionadas durante todo el cultivo y la vuelta al inicio. ¿De acuerdo? Esto, ¿cómo se traduce? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros haciendo este tipo de manejos en aquellas fincas donde hemos hecho seguimientos específicos de cómo se daba este ciclo y cómo se daba la recuperación del ciclo? Lo que nos hemos dado cuenta es que esas parcelas pueden soportar una reducción de las unidades fertilizantes importante, puede llegar a ser hasta del 50 o 60% en determinadas situaciones, sin ver
mermada la productividad de esa parcela. Incluso hay veces que lo que conseguimos ver es incluso un incremento de productividad con esas reducciones nutricionales. También lo que hemos sido capaces de valorar, en este caso concreto no en viñedo, pero sí, por ejemplo, en el árbol del aguacate. El árbol del aguacate tiene un problema, sobre todo en los primeros años, de hongo aéreo, y analizando los suelos de esas fincas que tenían hongo aéreo frente a fincas que no tenían esa problemática, precisamente lo que hemos visto es que estudiando ese microbioma, cuando lo estimulamos, hemos visto que teníamos una baja biodiversidad de la respuesta microbiológica y que correlacionaba perfectamente con aquellos árboles más susceptibles de ser atacados por el hongo aéreo. Y finalmente, cuando estamos hablando de un cultivo que se le asume y que tiene un carácter propio, una denominación de origen, porque ese terroir pasa al producto final, es evidente que como más trabaje ese suelo, como más importante sea la acción de ese suelo, más relevante debería ser el impacto de las características del suelo en el producto final. Y nada, pues muchas gracias por la atención que habéis prestado. Otra vez dar las gracias a la Interprofesional del Vino y a Agrobank por facilitar este tipo de jornadas y evidentemente a la Plataforma Tecnológica del Vino por contar con nosotros y permitir que hoy os explique un poquito cómo estamos nosotros manejando la aproximación metagenómica en el seguimiento de los cultivos, en este caso concreto el viñedo. Perfecto, Ignacio. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestras presentaciones y si os parece damos paso al turno de preguntas ya. ¿Tenemos alguna pregunta que nos ha llegado a través del chat? Bueno, del apartado de preguntas y bueno, pues si os parece vamos en orden de llegada. Por ejemplo, Guillermo Pérez nos pregunta ¿cuáles son las técnicas y parámetros de modificación del suelo que permiten incrementar la biodiversidad de microorganismos beneficiosos y reducirla de los perniciosos? No sé cómo os queréis coordinar para responderla. ¿Cualquiera de los dos? Ignacio, quizá en este punto puedes intervenir más tú, que has tenido más intervención en el campo. A ver, cada suelo es diferente. Yo os puedo hablar de lo que nosotros hemos visto y de lo que hemos analizado. Entonces, por ejemplo, una cosa que nosotros hemos visto que incrementa, nosotros no hemos valorado la biodiversidad en general, ¿vale? No hemos hecho profundizaciones en la biodiversidad general, sino en la biodiversidad en la respuesta a la estimulación, ¿vale? Eso es de lo que yo os puedo hablar y lo que sí que os puedo decir es que aquí, por ejemplo, sí que hemos visto que pues, con este tipo de manejos de aplicación de materias orgánicas en post cosecha, hemos visto incrementos importantes, no en la biodiversidad en general, sino en esa fácil recuperación. Hemos visto cómo esos suelos rápidamente, después de 2 o 3 meses, cuando los vuelves a estimular, vuelves a tener una respuesta muy polifilética comparado con aquellos suelos que no se ha aplicado ese tipo de manejo con fertilización post cosecha. Pero no solo eso. Por ejemplo, el arado, ¿vale? El mover la tierra es una cosa que desde un punto de vista microbiológico, ¿vale? Microbiológico, y me refiero solo a bacterias porque tiene un impacto diferente para los hongos, pero para las bacterias es cierto que la aireación de la tierra permite un incremento de esa biodiversidad posterior en la respuesta. Otras cosas que nosotros hemos valorado es, por ejemplo, comparar fincas que tienen cubierta vegetal respecto a las que no tienen cubierta vegetal, y si la cubierta es una cubierta espontánea pero frondosa, con un número mínimo de especies vegetales implantadas, también se ve claramente cómo esa biodiversidad del suelo en la respuesta microbiológica también incrementa con fuerza. Muy bien. Bueno, tenemos también otra pregunta de María Esperanza, que dice, ¿qué ocurre con las diferentes variedades plantadas en un mismo terroir? ¿Qué cosas se ven? Aquí, bueno, yo no soy especialista en relaciones tan específicas, ¿vale? Lo que sí que nosotros hemos visto ya no solo con diferentes especies o cepas
de viñedos, sino esto ya podemos hablar en cultivos en general. Realmente la biodiversidad microbiológica debe tener un impacto relevante en el hacer de la planta, ¿vale? Porque, como comentaba Nacho anteriormente, esa redundancia funcional, esa capacidad de muchos microorganismos diferentes de hacer una misma función, siempre es deseable. Evidentemente habrá cepas que serán más sensibles o menos sensibles, pero yo creo que no se puede asignar únicamente al desarrollo del microbioma. Aquí hay muchas cosas, como por ejemplo, cómo le va ese suelo a esa cepa concreta. Hay muchísimo más que solo hablar del microbioma. Al final el microbioma es importante, pero también tenemos que ser conscientes que es una parte y que llega donde llega. Vale, fenomenal. Bueno, ahora tenemos una pregunta para Ignacio, que dicen, ¿cuáles son los 10 géneros micorrízicos en viña? Los géneros micorrízicos, bueno, en viña, entiendo. Pues Sí. la verdad es que no soy yo un especialista en la parte tanto de interacción con plantas y seguro que estoy pensando, no sé si Ignasi tiene la respuesta, yo desde luego no, pero si me quiere escribir, se lo puedo facilitar. O sea que en la diapositiva, mi última diapositiva, está mi correo, que me escriba sin problema y le pregunto a la gente que trabaja más en viveros con los que colaboro en alguna ocasión, que será quienes son los encargados de micorrizar y nos pueden hablar mucho más de eso. No quiero dar información errónea, o sea que me escriba sin ningún problema y le contesto en un par de días. Yo tampoco tengo esa información. Vale, sin problema. Lo hacemos así entonces. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos, si os parece, con más preguntas. Por ejemplo, para Ignasi, dirigida a Ignasi, ¿a qué profundidad recomendáis hacer este tipo de estudio? Nosotros siempre analizamos, a no ser que sea una situación específica, los primeros 30 centímetros de profundidad. Eso no significa que no haya microorganismos que estén más profundamente localizados, pero es cierto que como más profundamente está, más complicado es esa actividad microbiológica, con lo cual nosotros analizamos hasta 30 centímetros, a no ser que a veces hay situaciones concretas que muestran algún problema de encharcamiento o alguna situación especial que se puede hacer un análisis hasta 60 centímetros, pero generalmente son 30 centímetros. Perdona. Lo que sí es importante es el muestreo, es decir, no podemos muestrear solo se tiene que hacer un muestreo muy concienzudo y diferentes puntos de la parcela y con un protocolo para que todo después sea representativo y comparable. Sí, perdona, Mónica, sí, un segundito por alguna cosa derivada de nuestra experiencia, simplemente a ese respecto, un poco como Ignasi, yo creo que es importante a la hora de muestrear descartar la parte, vamos a decir, en contacto con el aire, la que pisamos directamente, quizá los 5 primeros centímetros descartar y a partir de ahí sí muestrear una profundidad de unos 20 centímetros, 25 centímetros por debajo de los 5 primeros es una cuestión, yo creo que interesante. Y una de las cosas que se deriva de lo que ha comentado Ignasi y de nuestro trabajo es el impacto de las condiciones climáticas, vamos a decir, en los días previos al muestreo, debe ser homogénea, es decir, debemos evitar, por ejemplo, muestrear en los 2-3 días posteriores a una lluvia, este tipo de cosas, porque puede causar alteraciones muy puntuales en la microbiota y darnos imágenes. Al final estamos sacando una foto fija, ¿no? Entonces, esa foto fija puede ser muy poco representativa. Entonces, eso sí que igual que tiene que ser representativo en cuanto a la extensión que se muestrea, no debemos, o por ejemplo, salvo que estemos estudiando el efecto de un fertilizante o una práctica, una enmienda en particular, si no estamos estudiando eso, pues bueno, que los muestreos no estén cercanos a determinadas prácticas muy agresivas en el viñedo. Fenomenal. Por otra parte, ¿sabéis si hay algún estudio científico sobre el microbioma de cultivos en Lanzarote? Que nos preguntan también. Pues mira, en Lanzarote en concreto no lo sé. Nosotros muestreamos en el estudio global que he puesto está disponible y justo
se publicará en las próximas semanas, meses, espero, ese estudio global, creo que no tenía ninguna muestra de Canarias, o igual algunas sí, pero sí de otras islas tipo Azores y alguna otra isla en el Mediterráneo. Y lo que está claro es que la microbiota en islas se sale, digamos, de la norma, es bastante particular. En Lanzarote, pues yo juraría, no conozco ningún trabajo específico de Canarias, menos aún en Lanzarote, pero nuevamente, si me quiere escribir y me interesa, puedo hacer algo en general y si no sobre islas, puedo intentar buscar algo. O sea que sí, pero ya digo que la microbiota asociada a viñedos en islas suele tener un patrón bastante diferencial. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por otra parte, ¿a qué atribuís las diferencias en cuanto a microbioma de viñedos manejados en biodinámico en España respecto a aquellos manejados bajo cultivo ecológico? Sí, bueno, este trabajo en el que presentamos es un trabajo muy amplio, son más de 350 muestras las que analizamos en cada 175 en cada país. Y no conozco la circunstancia individual de cada viñedo. No lo sé, como en los resultados que yo mostraba, en realidad se veía una transición muy progresiva de convencional a biodinámico, pasando por ecológico como situación intermedia, y en España era un poquito más abrupto ese salto. No lo sé, la hipótesis un poco es que esa aplicación de conceptos respetuosos de alguna manera con el viñedo como ecosistema que llevan a cabo en la viticultura biodinámica, con otras consideraciones aparte, pero digamos esa aplicación estricta de esa filosofía más ecosistémica. Yo creo que en vez de, como en algunos casos, espero no equivocarme ni que nadie me malinterprete, pero en algunos casos de agricultura ecológica que quizá, bueno, pues se puede trabajar un poco en los límites legales de aplicación de algunos compuestos o incluso puede existir que en el mundo de los ecológicos existe, como bien sabéis, un periodo de años que tienes que estar en transición de una práctica a otra para tener certificación, pues entiendo que dentro de nuestro muestreo puede haber ahí ese tipo de sesgos de viñedos un poquito más, menos maduros desde el punto de vista de la aplicación de esas prácticas ecológicas que a lo mejor en el muestreo en Estados Unidos que llevaban más tiempo y por tanto veíamos una marca más patente. Fenomenal. Voy a leer si os parece alguna preguntilla más y bueno, si no el resto, porque tenemos bastantes, si no también entiendo que os lo pueden enviar sin problema por correo. Vale, genial. Bueno, comenta si alguna más que antes la misma persona, Eva, nos ha preguntado el tema de a qué profundidad recomendaríais el estudio. Entonces, bueno, a esa pregunta nos añade cuál es el mejor método para analizar la respiración. A ver, no hay mejor método ni peor método. Nosotros, para que todos los suelos sean comparables, lo que tenemos son unas cámaras respirométricas donde está una temperatura constante y a una humedad constante. Entonces, todos los suelos que nosotros analizamos, los analizamos en esas condiciones. Evidentemente, si se quiere hacer un estudio de un suelo en particular, se puede pormenorizar mucho la situación. ¿Por qué? Porque hay suelos, y esto sí que lo hemos visto, que responden de forma diferente a la temperatura. Es decir, nosotros podemos tener una respiración basal de 2 y 2 grados de temperatura subirla a 5 en un suelo y a 20 en otro suelo. ¿Vale? La integral de actividad de la temperatura sobre el suelo no es igual en todos los suelos, pero no podemos analizar todos los suelos a todas las temperaturas. Entonces, para hacer un poco de resumen, básicamente nosotros lo hacemos de una forma estandarizada. Pero en realidad no existe una práctica que sea lo mejor para entender es esto. Si tú pones unas condiciones X, sabrás cuánto respira ese suelo en esas condiciones X. ¿Vale? No será lo mismo si cogemos un suelo de montaña, que seguramente la integral térmica será una, que un suelo al lado del mar, que la integral térmica será otra y las temperaturas a las que estén sometidos esos suelos serán diferentes. Entonces, un estudio pormenorizado pues, requeriría un diseño experimental específico. Perfecto.
Bueno, pues en realidad ya de momento hemos respondido a todas las preguntas. Si alguien, como he comentado, tiene alguna duda más, puede enviarnos un correo y os la hacemos llegar. Perfecta. Pues Muy bien. muchísimas gracias. Sin problema. Mónica, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.